La geografía y la economía de Grecia en la antigüedad. La civilización griega se desarrolla en lo que hoy es la República Helena, que es el nombre oficial de Grecia. Grecia se sitúa en el sur de Europa, en el Mediterráneo oriental, en el extremo sur de la península balcánica. Se encuentra en la zona templada del hemisferio norte y goza del clima mediterráneo. La capital de Grecia es Atenas y es un estado miembro de la Unión Europea desde 1981. Al norte tiene frontera con Albania, Macedonia y Bulgaria, y al este con Turquía. Administrativamente, Grecia está dividida en las siguientes regiones: Tracia, Macedonia, Tesalia, Épiro, Grecia Central y el Peloponeso, y luego las islas y las Jonias y las islas Esporadas, Creta, Cícladas, Dodecanesa y las islas de Egea. Estas regiones contemporáneas más o menos coinciden con las regiones históricas de la civilización griega. Grecia es uno de los países más montañosos de Europa, con apenas llanuras. Destaca la llanura de Tesalia, muchos valles y una costa alta, recortada, poblada, árida de acantilados, golfos y calas del oeste del país. Está dominado por la cordillera del Pindo, la cual es la continuación de los Alpes dinámicos. Esta zona a las alturas suelen exceder los 250 metros sobre el nivel del mar. La zona oriental del país sufre el efecto de la sombra orográfica debido a la altura de los montes Pindos. ¿Y qué significa la sombra orográfica? Simplemente es que las corrientes provenientes de Europa occidental son más húmedas y estas corrientes, cuando chocan contra el monte o los montes del Pindo, chocan, se comprimen y liberan toda la humedad en la vertiente occidental de los Pindos. Las nubes han liberado toda el agua que podían estar y son más ligeras, suben sobrepasando en la cordillera del Pindo, y como pesan menos porque tienen menos humedad, dejan menos lluvia en la parte oriental. Esto, la sombra orográfica. En el este del país, en la parte oriental, el pico más alto es el Monte Olimpo, y al suroeste del Monte Olimpo se encuentran las imponentes formaciones rocosas de Meteora. El Monte Olimpo es el mayor monte de Grecia. Es el monte mítico donde viven los dioses y tiene una altura de 2.919 metros sobre el nivel del mar. Más al norte, ya en Macedonia, encontramos los montes Rodupe. Grecia cuenta con volcanes activos, por ejemplo, en la isla de Santorini. Y por último, analizaremos las penínsulas del Peloponeso, que es una continuación que los montes de Pindo. La península de Peloponeso se une a la Ática por el mismo del Corinto, una franja de tierra de 50 kilómetros de largo y una anchura de 6 a 16 kilómetros. 6 kilómetros en el punto más estrecho cerca de Corinto y 16 kilómetros en el punto más ancho, y está atravesado por el canal de Corinto, una obra de ingeniería hidráulica
construida a finales del siglo XIX. Respecto a la hidrografía de Grecia, debido a la orografía de los ríos de Grecia son cortos, nacen en montañas cercanas al mar. Los ríos son poco caudalosos o sostienen su caudal máximo en primavera, debido al deshielo y a las lluvias en verano. Presentan estanque y algunos se secan completamente en el otoño, debido a las lluvias torrenciales. Los ríos y las ramblas se desbordan y los ríos griegos tienen verdes algunas vertientes. La vertiente jónica y la vertiente tiene Egea, el clima griego es el clima mediterráneo. Si bien es cierto que las zonas de montaña domina el clima alpino, el clima mediterráneo varía según qué zona y según qué influencias y resumiendo mucho, el clima mediterráneo se caracteriza por veranos secos y calurosos, con una temperatura media superior o por encima de 22 grados, e inviernos húmedos y lluviosos con temperaturas suaves que raramente llegan a los 0 grados. Y por último, las islas. Grecia cuenta con 300 islas y afloramientos rocosos y un total de 1.500 kilómetros de costa, con tanto todo la tierra firme, las islas y los afloramientos rocosos. Creta y ellas son las islas más grandes y los grupos de islas más importantes, ya lo hemos dicho, son las siguientes: islas Arónicas, Cieladas de Dodecaneso, Jonías, Egeas y Esporades. Resumiendo, Grecia es un país montañoso con pocas tierras cultivables y habitables. Los poblamientos se sitúan en los valles fluviales y, por ejemplo, Esparta se desarrolla en el valle del río Euroteo. La orografía impide que la comunicación sea fluida y favorece el aislamiento. El mar es la única vía de comunicación. Estas son las razones geográficas que expresan el desarrollo de las distintas poligriegas, el por qué no hubo una unidad política griega y también de las razones para las colonizaciones del siglo VIII. La economía está basada en la artesanía, el comercio y la agricultura. Uno de sus pilares era la calidad de la cercanía y que elaboraban también. Habían talleres donde se trabajaba la piel, siendo los zapatos uno de sus mejores atuendos. Además, los telares daban mucho trabajo, ya fuese hilando o dando color con tintes a los tejidos que fabricaban. El comercio era la base de la economía griega. Para comprar o vender se utilizaban dracmas, que era moneda de plata. El pequeño comercio lo formaban los artesanos que vendían sus productos en sus propios talleres, los campesinos que vendían en sus cosechas en los mercados, los locales y pequeños tiendas donde se vendían toda clase de productos. También había comerciantes ricos y con mucho poder que sus barcos recorrían el mar Mediterráneo, vendiendo productos griegos y comprando alimento, madera, cobre y otros metales. La agricultura no era un gran negocio, ya que los agricultores eran gente pobre, tenían campos pequeños y las herramientas que utilizaban eran muy precarias. Como ejemplos tenemos el arado, el ligero y la hoz. Principalmente cultivaban la vid, el trigo y el olivo.